Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar del mago que no quiso ser rey. Sé que muchos ya se hacen la idea de quién les estoy hablando, pues dejó ir muchas ofertas importantes y si quieren saber de quién se trata, los invito a que se queden en todo el video. Jorge el Mágico González. A continuación les hablaré gran parte de su carrera, aunque más que todo donde más destacó fue en Europa, pues este salvadoreño su carrera la catapultó cuando disputó aquel Mundial de España 82. Aunque si bien es cierto que la selecta perdió sus 3 encuentros, el más catastrófico fue ante Hungría 10-1, eso no terminó ahí para el Mágico, amigos, porque fue ahí donde muchos equipos le echaron el ojo. Pero bueno, eso se los iré contando con el pasar del video, por eso les pediré que se queden hasta el final. Y bueno, Jorge el Mágico González es una figura legendaria en el fútbol, especialmente para los aficionados de El Cádiz. Su nombre real es Jorge Alberto González Barrías, pero se le conoce cariñosamente como el Mágico debido a su increíble habilidad y estilo de juego. Nació en El Salvador el 13 de marzo de 1958 y se destacó como un futbolista talentoso y muy carismático. Su llegada a Cádiz se produjo en 1982, un equipo de la Liga Española que en ese momento no vivía sus mejores días. El Mágico aterrizó en la ciudad andaluza y aunque no fue en un equipo de los más grandes de la época, su habilidad y magia en el campo de juego lo hicieron destacar y hacerlo ver como un equipo grande de España. Con su visión, regate y capacidad para sorprender a sus rivales, dejó una huella imborrable en la historia clubcadista. Durante su paso por el Cádiz jugó en 2 etapas, una entre 1982 y 1984, pues después de Cádiz jugó un breve momento por el Real Valladolid. En la ciudad de Cádiz su figura es considerada casi mítica, que de hecho los aficionados recuerdan con nostalgia sus grandes jugadas y regates imposibles y su capacidad para hacer magia con el balón. El Mágico, a pesar de su temperamento algo rebelde y su estilo de vida algo bohemio, pues siempre tuvo un cariño especial por la ciudad y su gente, que de hecho el Mágico era una persona el cual no le gustaba entrenar y un día antes se iba de fiestas y pues eso no le importaba, que tenía un trabajo que de hecho hasta su entrenador o auxiliar técnico lo iba a buscar a su casa para que fuera a entrenar. Pero bueno, a pesar de que su carrera estuvo marcada por altibajos y de que no alcanzó las grandes ligas de Europa, su paso por Cádiz dejó una huella imborrable en la historia del fútbol español. El Mágico González no solo fue un gran jugador, sino también un símbolo de la pasión y el amor por el fútbol en Cádiz. Su nombre sigue siendo sinónimo de magia y de fútbol, que también quiero contarles, amigos, que en el estadio de El Cádiz uno de los portones tiene su nombre y que si ustedes van a Cádiz y le dicen que son de El Salvador, hasta se pueden ir de un restaurante sin pagar la cuenta, porque los de Cádiz aún recuerdan al Mágico como que si hubiera sido ayer, pues fue un gran jugador que mostró toda su calidad futbolística, que de hecho ahí vivió su prime el Mágico González. Por esa razón sigue y seguirá siendo una leyenda viviente en la ciudad andaluz. Y bueno, después de haberle contado de cómo el Mágico González despegó en Cádiz y cómo fue su prime, a continuación también les contaré una pequeña anécdota de cómo el Mágico casi fichaba por un equipo francés con nada más y menos el Paris Saint-Germain, el equipo parisino que comenzaba en aquel entonces un proyecto ambicioso, donde todo sucedió a mediados de 1986, cuando el PSG comenzaba con gran notoriedad en el fútbol europeo tras su reciente fundación
y su ambición por crecer mostró un fuerte interés en el Mágico González, el club francés que en esa época ya contaba con jugadores destacados como Luis Fernández. Buscaba incorporar talento mundial y fue el salvadoreño quien llamó la atención de los parisinos por su brillantez en el Cádiz, donde jugaba en la primera división española. De acuerdo a relatos de la época, el Mágico González estuvo muy cerca de fichar por el PSG debido a sus impresionantes actuaciones en la Liga Española, donde había cautivado a los aficionados con su increíble habilidad para el regate y su visión de juego. Los directivos del PSG incluso discutieron el fichaje del Mágico, pero finalmente la operación no se concretó por una serie de factores. Uno de los principales obstáculos fue la actitud relajada de el Mágico González, que les contaba anteriormente que no estaba completamente interesado en mudarse a Francia o en las estrictas demandas del fútbol europeo en cuanto a disciplina y entrenamientos rigurosos, porque el Mágico ya sabía que el PSG era un fútbol más profesional y más estricto. Eso lo llevó a declinarse para fichar por el equipo francés. A pesar de que su talento era indiscutible, su estilo de vida tan relajado y su falta de compromiso con los entrenamientos fueron citados como razones por las cuales el fichaje no se llevó a cabo, y por esa razón el Paris Saint-Germain ya no continuó la operación por el salvadoreño. Y bueno, finalmente el PSG se descantó por otro fichaje y el Mágico continuó su carrera en el Cádiz, donde se convirtió en una leyenda, que fue lo que les dije anteriormente. A pesar de no haber jugado en un club de la talla del PSG, el Mágico González sigue siendo recordado por su magia en el campo y por haber sido uno de los futbolistas más carismáticos y talentosos de su generación. Si bien el PSG nunca llegó a ficharlo, el rumor de se convirtió en bomba en una de las historias míticas del fútbol, y aunque muchos creen que pudo haber tenido una gran carrera en Francia, el legado del Mágico González sigue siendo enorme en la historia del fútbol español. Pero bueno, esa es una de las anécdotas del fútbol salvadoreño, donde el Mágico estuvo casi cerca de fichar por el Paris Saint-Germain. Así que bueno, amigos, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. Si creen que el Mágico hubiera llegado al Paris Saint-Germain, siempre hubiera destacado como lo hizo en Cádiz, déjenmelo saber, amigos. Y bueno, amigos, ya para ir terminando, les contaré otra anécdota de el Mágico González, que aparte del Cádiz hubo otro equipo de España que se interesó fuertemente en él, y fue nada más y menos que el FC Barcelona, donde compartió vestuario contra Diego Armando Maradona. Bueno, todo acontece allá en el 82, donde el Barcelona estaba sumamente interesado en ficharlo. Se dice que el club catalán lo invitó a una prueba y el Mágico, conocido por su carácter desenfadado, llegó tarde a la cita a pesar de su retraso. Cuando finalmente se presentó y pues ya en los entrenamientos deslumbró a todos con su talento en el campo. Sin embargo, el Barcelona decidió no ficharlo, en parte debido a su falta de compromiso y su estilo de vida poco convencional. El entrenador de en aquel entonces, César Luis Menotti, no decidió ficharlo por su falta de compromiso y por su falta de interés. Esta anécdota se ha convertido en un símbolo de cómo a veces el talento puro no es suficiente si no va acompañado de la disciplina, del compromiso y de la dedicación. A pesar de no haber jugado en el Barcelona, el Mágico González dejó una huella en el equipo catalán, pues como les dije anteriormente, jugó un amistoso con Armando Maradona. Hasta el mismo Maradona en su tiempo dijo que el Mágico González era mejor que él. Pero bueno, todo esto se dio a conocer unos años más tarde, cuando Diego Armando Maradona vino a El Salvador a disputar un amistoso o un convivio con el Mágico. Bueno, otra anécdota en ese entonces, que también el Barcelona se dice que no decidió ficharlo. Cuando el Barcelona tuvo lo que fue una gira por Estados Unidos, el Mágico González se había con una
camarera. Por esa razón no fue a los entrenamientos y eso también fue otro descontento del entrenador de aquel entonces del Barcelona, que no decidió ficharlo por falta de compromiso. Esto salió a la luz años más tarde, que porque el Barcelona no decidió ficharlo. Pero bueno, también amigos, déjenmelo saber qué creen que hubiera pasado si esta dupla de verdad hubiera explotado tanto en la Liga Española o en la Champions de aquel entonces, si esta dupla hubiera hecho una grande maravilla. ¿O qué dicen ustedes? ¿Creen que el mágico lo hubiera? Esta fue la anécdota de cómo el Barcelona no fichó al Mágico González, pero sí lo tuvo en sus filas por un breve tiempo, amigos.